José Hernández, El Servicio de Fronteras. 1. Hijos y antenados. Agosto 19 de 1869. Tiempo ya que los gobiernos empiecen a preocuparse de aplicar al mal remedios eficaces para garantirnos de sus invasiones y se dejen de girar perpetuamente en derredor de un círculo vicioso. La reglamentación del Servicio de Fronteras, hasta hoy, ha podido excusarse en medio de la guerra civil y de las complicaciones extrañas que han absorbido los esfuerzos de nuestros gobiernos. Pero la época por que atravesamos exige medidas nuevas en armonía con el grado de progreso que hemos alcanzado, luchando con todas las dificultades que lo entorpecen. Estamos bastante leccionados con la experiencia, y no podemos engañarnos acerca del resultado de esas medidas aconsejadas por una vieja rutina. ¿Qué se consigue con el sistema actual de los contingentes? Empieza por introducirse una perturbación profunda en el hogar del habitante de la campaña. Arrebatada a sus labores, a su familia, quitáis un miembro útil a la sociedad que lo reclama, para convertirlo en un elemento de desquicio e inmoralidad. No se miden todas las consecuencias de un acto semejante de arbitrariedad, de despotismo, que no por estar consagrado por la costumbre es menos violento y menos vejatorio para la condición de ciudadano. ¿Qué tributo espantoso es ese que se obliga a pagar al poblador del desierto? Parece que lo que menos se quisiera fomentar es la población laboriosa de la campaña, o que nuestros gobiernos quisieran hacer purgar como un delito oprobioso el hecho de nacer en el territorio argentino y de levantar en la campaña la humilde choza del gaucho. ¿Qué privilegio monstruoso es el que así se quiere acordar a las capitales? Parece que las leyes protectoras no se hubieran hecho para el territorio, sino para la ciudad, asiento de las autoridades centrales, y que éstas creyesen admirablemente desempeñada su misión con solo extender hasta ellas las garantías con que ampara la ley, el hogar del ciudadano. ¿Qué? ¿No es hogar tan respetable el del gaucho? Por una aberración que no se explica, que no se puede explicar, que agobia al habitante de la campaña, ya desgraciado por el abandono en que vive con el peso de todo género de infortunio. Contraste singular es el que ofrece la capital con el resto de la provincia. Aquí hay garantías para la libertad del ciudadano, seguridad para su persona y bienes, y el sufragio electoral es una verdad. En la campaña, el ciudadano está expuesto a los caprichos de ensorbecidos caudillejos que abusan de la debilidad y del aislamiento. Su seguridad depende de sus medios de defensa. Y en cuanto al sufragio electoral, tiene gratuitos directores de conciencia. Original procedimiento, en verdad. Contra toda la verdad y la enseñanza de la antítesis de ese cuadro fiel, nuestros gobiernos se dejan llevar perdidos por un falso derrotero. Que significa en verdad agravar más aún la triste condición del habitante de campaña, víctima ya de su propio destino. ¿Os imaginan nuestros gobiernos que basta ostentar un lujo de liberalidad y de grandeza en las capitales, lujo que por otra parte se convierte en oropel, cuando no tiene bases sólidas y verdaderas en la riqueza de nuestros campos? Las ciudades se defienden y se garanten por sí mismas, y contra el espíritu de una población compacta, penetrada de sus derechos y con la conciencia de su libertad, se estrellan la verticalidad y el abuso. Hay en ellos un pacto tácito de mutua defensa, formado por la identidad y la confusión de sus intereses. El no esté en ese caso nuestra campaña, dispersa, abandonada a la voluntad de los caudillejos que se la imponen como única ley. Es la campaña, pues, fuente de nuestra riqueza y de nuestro porvenir económico y social, la que necesita de garantías de medidas liberales y protectoras. Es necesario desarrollar su industria, fomentar la población nacional, escudar al ciudadano contra los atentados de la fuerza. Es necesario crear una nueva vida en nuestras campañas, para dar dirección a una población exuberante, aglomerada en la capital, en que ha venido a buscar el refugio y el amparo de la ley, y una parte de la cual
recoge para mantenerse las migajas de nuestros festines. ¿Acaso se llena esa necesidad premiosa, vital de nuestra existencia social y política, condenando al ciudadano a la suerte del paria, del ilota, arrancado violentamente del hogar, de los brazos de su familia, y sumiéndole en la vagancia y en la corrupción de los campamentos? Es un atentado inicuo contra la verdad de nuestras instituciones, contra los sagrados derechos del ciudadano, y nosotros que hemos venido a la prensa a hacernos eco de los deberes del pueblo y en defensores de sus derechos, protestamos altamente contra esas medidas arbitrarias que nos despojan de nuestro carácter de hombres libres e introducen entre nosotros una doble legislación. ¿Acaso la ley ha consentido que haya hijos y entenados en el territorio argentino? ¿Dónde está el fundamento de semejante violación de los derechos naturales anteriores a toda ley humana y que ninguno ha podido desconocer? ¿Qué contradicción tan monstruosa es esa que convierte al ciudadano de la campaña en guardián de los intereses de la capital más que de los suyos propios? Por ese camino sinuoso, nuestros gobiernos conspiran contra la suerte de la campaña. Fomentan en ella vicios que más tarde producen inevitables convulsiones sociales, y en vez de propender a llevar a la campaña a una población laboriosa y activa, propenden a la despoblación y al aislamiento. Nosotros nos pronunciamos no solo contra el atentado que envuelve la reglamentación actual del servicio de fronteras, sino contra la ceguedad que así nos arrastra al precipicio, y así desconoce nuestros más fundamentales intereses. Hemos de ser infatigables en la propaganda de estas ideas, y no le hemos de dar tregua hasta no haber conseguido que ellas sean una convicción en la mente y una verdad en la ley. 2. La injusticia se suprime, no se disminuye. Agosto 20 de 1869. Hemos creído demostrar en nuestro artículo de ayer que el servicio de fronteras es inconstitucional, arbitrario, y que no puede exigirse con justicia del habitante de nuestra campaña. La simple enunciación de esta cuestión afluye en las consideraciones de justicia y equidad que condenan esa odiosa imposición que se hace pesar sobre el ciudadano de la campaña, haciendo ilusorios los derechos con que ha querido amparar a todos la ley fundamental. Hemos acusado al gobierno de mantener esa inmoralidad a falta de medidas fáciles e inmediatas para remover el mal, y hemos señalado como una cuestión esencialísima de que depende la paz, la armonía y el progreso de la provincia, esa cuestión que se quiere evitar imprudentemente o resolver de una manera artificial y peligrosa para la estabilidad de los intereses comunes. Habríamos deseado que el gobierno de la provincia, llevando más lejos su atrevida iniciativa en las grandes reformas, se hubiese preocupado de destruir esa anomalía de nuestro sistema, afianzada en la autoridad del tiempo, remora con que luchan siempre las nuevas ideas, las empresas del porvenir. El gobierno ha reconocido la injusticia de ese servicio, y si se quiere ser lógico, y si se quiere ser justo, debe borrarla para siempre, en vez de marcarla nuevamente con el sello de su autoridad. ¿O cree el gobierno que es lícito alguna vez apartarse de la ley, desviarse de la justicia y atentar contra los derechos del ciudadano? ¿Ignorarse que no hay derecho más sagrado que la resistencia a la opresión injusta y arbitraria, venga de donde viniere? ¿Puede haber tino y cordura en provocar esas resistencias que, si condena la ley de la disciplina, absuelve el fallo de la conciencia pública? Toda medida atentatoria falla por lo general en los medios de ejecución, y lo estamos viendo en este caso. El gobierno de la provincia, preocupado de resolver a todo trance la cuestión, ha saltado otras graves atenciones, sin medir las consecuencias ulteriores, lanza desde su poltrona su decreto reglamentario del servicio de fronteras. Nuestros paisanos tienen el oído acostumbrado a percibir rumores lejanos y la vista avesada a conocer el peligro. De algo le ha servido la vida nómade y errante, a la que le han condenado nuestras pasadas disensiones.
La noticia ha recorrido con la velocidad del telégrafo los ámbitos de nuestra abandonada campaña. El gaucho ha preparado su montura para huir del peligro, para escapar a nuestra civilización, refugiándose en las tribus de la barbarie. Los caciques se convierten en sus protectores, y se produce ese fenómeno singular, esa derrota de la civilización. No exageramos con vivos colores el cuadro que está a la vista. Los corresponsales se encargan de comunicarnos esos hechos, y ayer mismo en nuestro corrido de la campaña se ha dado la noticia de que el cacique Coliqueo proporcionaba toda clase de facilidades a la fuga de nuestros gauchos. ¿Y en nombre de qué principio nos levantaremos nosotros para condenar al hombre oprimido, que corre en busca de aire, de espacio y de la libertad? ¿No es esta la necesidad más imperiosa de nuestra condición humana? Las combinaciones artificiales de la ley no persuaden a nuestros gauchos, no pueden persuadirles de que sea lícito agobiarlos con la pesada carga de una esclavitud temporal. Han nacido para vivir libres. Sus antepasados han sabido romper los eslabones de la ignominiosa cadena y les han enseñado el camino de la emancipación. ¿Y qué diremos de la profunda inmoralidad del sorteo? De ese medio de liberar a la suerte caprichosa la libertad del hombre, haciendo que los unos se regocijen con el infortunio de los otros. El sorteo es el complemento de una medida a que nada, entonces, podría faltar para ser considerada como un atentado de la fuerza. Esa medida despierta y subleva sentimientos rencorosos entre los mismos hermanos, haciendo que los unos batan palmas de júbilo a la libertad y los otros marchen abatidos al suplicio de la ordenanza. Los pueblos adelantados nos enseñan a condenar ese sistema inmoral que deshonra y envilece a la humanidad. Nos hallamos felizmente en momentos oportunos para dar a esa cuestión de la frontera la solución equitativa de la justicia y de la ley. La sociedad conmovida al fin, ante el espectáculo de esa tremenda injusticia, penetrada de los vastos intereses que hiere la cuestión, inspirada en ideas renacientes del progreso, ha empezado a preocuparse también de la necesidad de abolir para siempre el régimen actual del servicio de fronteras. En la sociedad rural argentina se acaba de presentar con ese objeto un proyecto que ha sido entregado al dictamen de una comisión compuesta de personas idóneas y competentes. En ese proyecto, que declara abolido el sistema actual de contingentes, se establece un impuesto personal de 200 pesos moneda corriente anuales, que pesará sobre los ciudadanos comprendidos en el enrolamiento de la Guardia Nacional de Campaña. ¿Y por qué no de la capital? ¿O acaso los intereses de la campaña son extraños, fuera de su recinto? Pero nosotros estamos lejos de aprobar ese proyecto con enmiendas de forma. En nuestro juicio, tiene un defecto insanable, fundamental. El señor don José Jurado, autor de ese proyecto, opina que el contingente de guardias nacionales para las fronteras es atentatorio y desmoralizador. Y sin embargo, lo deja subsistente bajo otra forma más aceptable pero no menos injusta. El servicio personal sustituye el servicio pecuniario. En el fondo queda subsistiendo la misma inmoralidad, porque la abolición es puramente de forma. El impuesto, por más limitado que sea, es siempre la conservación del sistema, y nosotros nos pronunciamos contra esa razón sin entrar a juzgar de su dudosa practicabilidad. ¿Se comete una injusticia? ¿Una arbitrariedad? El camino recto es pedir su abolición inmediata, absoluta, y no reclamar simplemente la disminución. Limitaréis el mal, pero no habréis satisfecho a la justicia y la moral. Al gobierno está encomendada la guarda de las fronteras, y el gobierno debe buscar en sus recursos propios los medios de llevar esa exigencia, sin recargos de nuevos impuestos a la campaña esquilmada. 3. El servicio militar y los pobres. Agosto 21 de 1869.
El decreto del gobierno de la provincia, cuyo celo aplaudimos y cuya buena intención honramos, es altamente injusto, inconveniente y funesto. La conciencia pública está formada sobre ese punto, y el decreto no ha tenido sostenedores de buena fe, de esos que afrontan la discusión y que no tienen una idea preconcebida de resistir a todo esclarecimiento. La campaña donde la acción de los gobiernos no se ha hecho sentir, sino para imponer un odioso tributo está, por efecto, de esas medidas atentatorias, convertida en desierto. El habitante de la campaña no ha conocido hasta ahora los beneficios de un orden regular y constitucional porque la provincia se nos ha presentado siempre como un fenómeno de vida. Reconcentrada toda su gran agilidad a la gran capital, esta ha ido dilatando, a medida que el peligro y la falta de garantías eficaces alejaban la población de la campaña. Los hijos de la provincia de Buenos Aires se han diseminado por todas partes, huyendo a buscar seguridades y refugio en las demás provincias o fuera del territorio argentino. En las provincias del litoral argentino y uruguayo, hemos tenido ocasión de palpar los efectos de la inseguridad, del abandono y de las persecuciones que sufre continuamente el desgraciado habitante de esta campaña. Millares de ciudadanos, nacidos y formados en nuestros campos, han ido allí a buscar la tranquilidad del hogar y los beneficios del trabajo. En la República Oriental existe también una vasta emigración que busca en el destierro la patria de la libertad. Muchos de los que no emigran al interior o al exterior van a pedir la hospitalidad de las tribus indígenas, que los reciben con los brazos abiertos y les ofrecen lo que no pueden darles, lo que les quitan nuestros gobiernos. Más tarde, agradecidos nuestros gauchos a la acogida que tienen entre los indios, mancomunan en sus esfuerzos y vienen a servirles de vaqueanos en las carreras que arrasan nuestras campañas. ¿Es este el resultado halagueño que buscan nuestros gobiernos? ¿Es ese el beneficio que esperan de sus estruendosos proyectos? La voz de la razón y de la verdad es siempre enérgica e imperiosa. No se extrañe, pues, que nuestra palabra vibre inspirada en la generosa indignación que subleva el más alto grado de la injusticia. Nuestros compatriotas de la campaña son perseguidos como delincuentes que debieran caer bajo el duro peso de una ley implacable. Entre tanto, los hijos de la ciudad reposamos tranquilamente en nuestro hogar, inviolable. ¿Qué ley puede autorizar ese monstruoso privilegio y desoír el clamor y la protesta hiriente de la campaña martirizada? ¿Qué hace la prensa que no se levanta su voz para condenar la injusticia que se comete, a favor del silencio que todo lo encubre? Es verdad que en nuestra prensa solo hay órganos de la capital que están al acecho del pensamiento oficial y defienden solamente los intereses que a su vista toman formas y proporciones mercantiles y financieras de la capital. Parece que esa prensa quisiera concentrar en nuestra gran ciudad todos los beneficios de la civilización y del progreso, abandonando los arduos problemas del porvenir en que no meditan para no comprenderlos. Pero el progreso, la civilización, no consisten ciertamente en evitar la discusión de los hechos que aterran. Es necesario sondear el abismo para cegarlo y no caer en él. ¿Qué? ¿No ve la prensa que la actividad y el progreso que no pasa de las capitales es una luz que se apaga al fin por falta de combustible? ¿No teme que el desierto ahogue todas esas ilusiones perspectivas, que son la superficie de un lago dormido sobre el cielo? El servicio de las fronteras solo pesará sobre los pocos vecinos, laboriosos y acomodados, que no pudiendo abandonar su familia, se someten a las tristes consecuencias de una suerte fatal. Así es que, no solo obligamos a una parte de la población de la campaña a andar errante y al acaso, huyendo al servicio personal que se le quiere imponer, sino que se les hace víctima de una irritante injusticia a los que no abandonaron su hogar para hacer como los demás, y se resignan solo a abandonarlo si se vienen arrastrados por la fuerza de esa ley de conscripción que ha adoptado el gobierno de la provincia. Esto es desalentador. Es más aún, esto es conspirar sin la conciencia del peligro,
por agravar la situación lamentable del país y aumentar las dimensiones de la crisis que nos amenazan y contra las cuales hemos querido prevenir el espíritu de nuestros gobiernos. Hemos estado pidiendo protección para las industrias nacionales, disminución de los impuestos, medidas benéficas que fomenten la actividad comercial y den ocupación a los brazos, y el gobierno de la provincia, por toda respuesta, nos arroja su decreto reglamentario del Servicio de Fronteras, decreto que es la voz de alarma para la campaña, que estaba ya soportando las consecuencias de una situación por demás difícil y alarmante. En artículos anteriores hemos apuntado el único medio que juzgamos aceptable para la guarnición de la frontera. Este consiste en organizar tropas de línea por medio del enganche. En el número siguiente, exploraremos la idea y demostraremos sus ventajas. 4. ¿Qué civilización es la de los matanzas? Agosto 22 de 1869. La frontera, decíamos, debe ser guarnecida por tropas de líneas, organizadas por medio del enganche. Este es el medio legítimo de custodiarlas, y de su adopción no se resiente ningún principio, ni se afecta derecho alguno. Tropas de línea, bien organizadas con jefes morales y probos a la cabeza, vendrían a resolver esa gran dificultad, a asegurar en verdad las fronteras constantemente amenazadas de las depredaciones de los indios, y a abrir un horizonte inmenso al porvenir de nuestra campaña. Fácil es conseguir esa organización activa. El remedio de los males hay que experimentarlos, y a la explotación de riquezas ingentes e inexploradas. Un ejército en las fronteras bajo la disciplina y el régimen adoptado hasta ahora no sería desmoralizador, sino que sacrificaría al erario sus mejoras a la condición actual del servicio. Los ejércitos de fronteras no solo deben tener armas, deben estar además munidos de instrumentos de trabajo. No solo deben salvar a la campaña de las invasiones de los indios, sino que deben fructificar la tierra que pueblan, apropiándola a su existencia y bienestar. La guarnición de las fronteras por medio de tropas enganchadas debe ser un principio de colonización de la campaña desierta. A medida que la seguridad se convierte en hecho, la población se irá estrechando, y la inmigración tendrá en el desierto, hoy estéril, una mina de explotación. Ofrezca al gobierno esas ventajas positivas, y no le faltarán brazos que contraer a la defensa y a la colonización de las fronteras. Si nuestros gauchos, si los que vagan, hoy sin ocupación y sin trabajo, obtienen, además del salario correspondiente, un pedazo de tierra para improvisar en él su habitación y los instrumentos necesarios, se le liga más y más a la defensa de la línea fronteriza, porque ya no serían solo los intereses extraños los que ampararían, sino sus propios intereses. La necesidad y la aspiración más fuerte en el hombre es adquirir un pedazo de tierra y edificar en él su cabaña primero, su casa más tarde. Labrada por sus propias manos, el hombre adhiere a la tierra como una parte de sí mismo, identificando a ella su suerte y la de su prole. Los sacrificios que costase al erario en el principio serían ampliamente compensados con las ventajas que más tarde produciría ese sistema a la campaña asolada. En pocos años, el gobierno no solo no tendría que costear la guarnición de las fronteras, sino que habría conseguido establecer una población activa, laboriosa, que dependería de sí misma y que iría avanzando gradualmente sobre el desierto. El complemento de esa obra de progreso sería la delineación y allanamiento de caminos cuya mejora reclama nuestra campaña. Sería la prolongación de la línea férrea, que un día podría ofrecer las facilidades necesarias para traer a nuestros mercados los productos de las fronteras. Este es un cuadro muy halagueño, y por eso será considerado por algunos también como una bella utopía. Sin embargo, nada es más realizable si los hombres que están en aptitud de hacerlo se lanzan a la ejecución de la obra con decisión y fe.
La experiencia ha demostrado el absurdo de las combinaciones hasta hoy adoptadas para arrebatar a los indios el señorío del desierto. La idea de llevarlos a una guerra ofensiva para exterminarlos, que algunos han emitido en la prensa y hasta en el opúsculo, que se han impreso bajo la protección oficial, no ha dado los resultados con que soñaban los autores. Y decimos felizmente, porque si eso hubiese tenido lugar, habría sido para mengua de nuestros gobiernos, que no habrían descubierto un medio más en armonía con nuestros sentimientos humanitarios y cristianos de neutralizar el mal y hacer al salvaje mismo partícipe de los beneficios de la civilización. Consideramos esta cuestión bajo un punto de vista que, si no nuevo, no ha sido vulgarizado. Nosotros no tenemos el derecho de expulsar a los indios del territorio, y menos de exterminarlos. La civilización solo puede darnos derechos que se deriven de ella misma. Al no reconocerlo así, nosotros, los que nos emancipamos del yugo despótico del coloniaje, vendríamos a caer en los excesos que señalan perdurablemente a la execración del mundo las bárbaras hecatombes de la conquista de América. Tenemos el derecho de introducir en el desierto nuestra civilización, nuestra legislación, nuestras prácticas humanitarias, porque allí donde nada de eso existe, debemos llevar las exploraciones del progreso. Pero ¿qué civilización es esa, que se anuncia con el ruido de los combates y viene precedida del estruendo de las matanzas? Las bestias se enfurecen y acometen, cuando son perseguidas de muerte. ¿Y cómo no esperar que los indios, que tienen al menos la organización humana, se vuelvan contra nosotros sedientos de venganzas, cuando no nos anunciamos a ellos, sino como heraldos de la muerte? Fomentemos el progreso de la campaña, establezcamos esa organización, esa disciplina, conquistemos el desierto con la explotación y el trabajo, y el indio, cansado al fin de varias correrías, vendrá a someterse al influjo y a la ley que desconoce. Hemos dedicado a la campaña una serie de artículos que esperamos no pasen del todo desapercibidos. La gloria nunca será del que inicia esa cuestión de vida para las provincias. Será íntegra de los que acometen la empresa y consigan la realización de ese progreso inmenso. ¡5! Los inmigrantes y los hijos del país. Primero, septiembre 9 de 1869. Nos place ver que la prensa desciende al fin a la apreciación de las cuestiones sociales que vienen desarrollándose con alarmantes proporciones. Nos place ver que comprende el peligro y la importancia de esos fenómenos cuya influencia es decisiva en la vida de los pueblos. Hasta ahora, ha desdeñado las cuestiones económicas, preocupada solo de las que aceptan temporalmente los intereses de la política. Al sentir los efectos de la situación irregular, creada por la crisis actual, siente la necesidad de preocuparse de los medios salvadores. El Nacional ha dedicado un artículo a la cuestión de la inmigración, del que prometimos ocuparnos en el número anterior. Nuestro ilustrado colega se apercibe de nuestro decaimiento industrial y económico, y busca con afanoso y laudable empeño el remedio más eficaz para combatir los efectos de esa situación. Observa el Nacional con razón, que el desierto es la enfermedad crónica del país. Observación que no escapa, efectivamente, a todo el que de cerca examina los fenómenos que se desarrollan a nuestro lado. Advierten las masas el atraso, las preocupaciones, el retraimiento del trabajo, y las asignan por causa el aislamiento del laborioso extranjero, cuyo ejemplo sería un estímulo, y cuya industria multiplicaría nuestras fuerzas. Necesitamos imprimir actividad a las operaciones mercantiles, proteger nuestras industrias, crear nuevas fuentes de riquezas que reemplacen a las que se ciegan por causas irreparables. El Nacional invoca la inmigración siguiendo la preocupación antigua que nos ha distinguido siempre. Se entusiasma ante la idea de poblar el desierto llamando inmigración y se extiende en la enumeración de sus beneficios.
Un inmigrante que se atrae es para el colega un consumidor que se asegura, un producto más que enriquece el país y un contribuyente más que paga impuestos a la provincia y a la nación. Si lo que necesitamos es población, agrega, traigámosla, pues todo lo que cuesta es reembolsable con usura para el Estado. Reconocemos las causas capitales apuntadas y nos penetramos de la necesidad de poblar nuestros desiertos, pero lamentamos que esas cuestiones sean tratadas rutinariamente, sin determinarse los medios de ejecución, y cayendo en una declamación estéril por esa razón. La inmigración es un tema vastísimo, del que debemos preocuparnos con estudio y meditación. Grande es la idea de poblar el desierto, pero es necesario examinar si los medios corresponden a la idea. Llamar inmigración simplemente no es mejorar la situación, sino empeorarla. Estamos en un contacto frecuente, casi diario, con las poblaciones europeas. Los buques de Allende, el océano, vienen frecuentemente cargados de migrantes, que buscan en nuestras playas la realidad de esas promesas seductoras que entreven en el nombre de nuestro majestuoso río. Las naciones transatlánticas rebosan de población, y esa exuberancia les obliga también a facilitar la inmigración que acude a la Argentina. ¿Ha mejorado en algo nuestra condición esa inmigración que llega periódicamente? ¿Seremos verídicos si no decimos que la ha empeorado? Hemos dicho ya que la inmigración puede ser un elemento de progreso, y puede serlo de atraso. Eso depende de las medidas reglamentarias de la inmigración. El inmigrante que desembarca en nuestras capitales se encuentra enfrente del desierto, sin medios de trabajar, porque la campaña amenazada aleja a los capitales. La ciudad le ofrece la subsistencia y trata de amoldarse a una vida, las más veces inútil y ociosa. ¿Quieren decirnos qué ventajas se recogen de la inmigración en esas condiciones? El ejercicio de los lustrabotas, de los vendedores de números de lotería, ramos tan explotados hoy día, ¿en qué favorecen al engrandecimiento comercial de la sociedad? Sirve más bien a la relajación de las buenas costumbres, ofreciendo un ejemplo pernicioso y un espectáculo inmoral. La inmigración sin capital y sin trabajo es un elemento de desorden, de desquicio y de atraso. El mal crónico está en el desierto, es verdad, pero se necesita hallar el medio de subsanarlo. Medidas parciales y violentas no darán el resultado que se busca. A nuestro juicio, el aumento de la población no depende de los medios que se ensayan, depende de nuestro estado social. Mientras subsistan los sistemas viciosos que nos hemos dado, mientras subsiste el desequilibrio entre la población y la riqueza, mientras no se abra un ancho campo a la avidez de las especulaciones individuales, la inmigración que afluye a nuestras playas se encontrará sin dirección, y sin rumbo será una inmigración extraña, siempre a nuestra suerte, egoísta e inestable. Es necesario que la inmigración que arribe a nuestras playas encuentre satisfechas sus aspiraciones individuales para que no se desanime al menor contratiempo. Basta halagar el interés privado y facilitar aquellas aspiraciones para que la inmigración subsista y se nacionalice. Con la paz, las franquicias y la efectividad de las garantías individuales, ha dicho un escritor distinguido, crecerá y será poderosa nuestra población actual, y esos mismos resultados serán un llamamiento eficaz a la inmigración, la cual en una sociedad que atienda así a sus aspiraciones, se nacionalizará por simpatía, por estabilidad, por dignidad y por interés, idea de la perfección humana. Formemos una sociedad modelo, y, según la misma opinión del autor citado, será como el reino de Idomeneo, que atraía en multitud los pueblos circunvecinos, que se apresuraron a ponerse al amparo de sus leyes y sus costumbres justas. En artículos anteriores hemos expuesto los medios que conceptuamos útiles para los fines que nos ocupamos.
Nuestros gobiernos tienen en su mano los medios de corregir los vicios de nuestro estado social, contribuyendo así a equilibrar la población con la riqueza y buscando en esa armonía la fuente de la prosperidad social y económica de la República. Entre nosotros, la tierra está aglomerada en pocos propietarios, pero existe una vasta porción de ella que no está poblada, porque nuestros gobiernos han opuesto obstáculos a su población, con la esperanza de hallar en ella el hecho de crear recursos extraordinarios para las situaciones difíciles. Esa es una fuente de propiedad que no se explota y que puede servir para contrarrestar aquella aglomeración de propiedad territorial, repartiéndose en lotes pequeños con la condición de poblarse, lo que fue exigido en el primer sistema de la reglamentación española, cuyos buenos efectos fueron desvirtuados por resoluciones posteriores que establecieron la venta de las mismas tierras. Hemos encarecido las ventajas de ese sistema y hemos de volver instantáneamente sobre él por la inmensa importancia que le atribuimos. 2. Septiembre 14 de 1869. En uno de nuestros artículos anteriores, combatiendo algunos conceptos de la ilustrada redacción de El Nacional sobre inmigración, decíamos que el colega se abandona a una propaganda más seductora que benéfica, cuando creía ver en la inmigración que afluye a estos países la palanca poderosa de nuestra futura prosperidad. Es un error, dijimos entonces, creer que la inmigración es el remedio absoluto que ha de transformar nuestra situación industrial y económica. La inmigración que arriba a nuestras playas no nos ha producido ningún bien ni podría producirlo mientras carezca de condiciones para el trabajo, de los instrumentos que se requieren y de los recursos indispensables para explotar la tierra en beneficio propio y en beneficio del país. Eso es una verdad en los hechos y en la lógica. Tenemos un desierto inmenso que poblar, no solo para arrancar a la tierra los frutos que regala al que la cultiva, sino para destruir el peligro de las invasiones de las tribus indígenas, venciéndolas por el derecho del trabajo, por las nobles conquistas de la civilización y del progreso. Pero, ¿cómo poblar el desierto? ¿Basta pronunciar el fiat milagroso para que surjan las florecientes colonias en los estériles yermos de la pampa? ¿Basta llamar a la población exuberante y proletaria que despide la vieja Europa de su suelo? Aunque esa población afluya en número inmenso a nuestras playas, estaremos siempre en la misma condición. O iremos más bien dificultando la solución precaria del país, porque es claro que esa inmigración no va a dirigirse más al desierto, con el propósito magnánimo de transformarlo en un Edén. ¿Qué iría a hacer en una tierra que no le pertenece? ¿Qué iría a hacer sin recursos para sostenerse, mientras no se le proporcionase su industria? ¿Qué iría a hacer sin instrumentos de trabajo? ¿Qué iría a hacer sin medios de transporte y de comunicación con los centros de población? ¿Qué iría a hacer sin armas para defenderse de los ataques de los indios? Nadie puede exigir de la inmigración ese milagro, ni puede esperarse que sea en estas condiciones un elemento benéfico de población y de riqueza. ¿A dónde se dirige, pues, esa inmigración? Se esparce en los centros de población, donde la vida es más fácil, donde no corre el peligro de sucumbir de necesidades, donde abraza una ocupación mezquina, que acaso le permita, a fuerza de economía y de miseria, llenar la bolsa en algunos años, pero cuyo ejercicio en nada favorece el desarrollo de las ramas de nuestra actividad comercial, llevándose más tarde el fruto de sus ahorros para gozarlos en su suelo natal. Esa inmigración así esparcida aumenta el número de las necesidades sin aumentar los medios de satisfacerlos. Consume sin producir, y faltando el equilibrio, es claro que la situación se agrava más aún. Haciendo uso de una metáfora oportuna, hemos dicho antes que esos inmigrantes se nos presentan como hambrientos que viniesen a sentarse al frugal banquete de la vida. Ellos llegan a nuestras playas a buscar subsistencia inmediata, la fortuna enseguida, y empiezan por gozar de ventajas que de ningún modo compensan. La afluencia de sus inmigrantes produce, sin duda alguna, la disminución de los salarios,
Pero, ¿ese es un beneficio acaso? ¿No es más bien la amenaza para el proletariado? Los propietarios serán los favorecidos, pero los pobres que dependen de su salario perecerán en la miseria. He ahí por qué hemos dicho que la inmigración que periódicamente ha arribado a nuestras playas ha empeorado más bien nuestra situación. Nuestro colega, negando esta conclusión, cree simplemente que no ha producido todo el bien que podría esperarse de ella, admitiendo, sin embargo, que importa un peligro la afluencia de esta inmigración sin industria y sin elementos de trabajo, y agrega que precisamente para contrarrestar su funesta influencia, debemos apresurarnos a llamar lo que no se decide a venir, sino a cambio de mejorar su suerte. ¿Cuál es el medio de ofrecer ese aliciente poderoso a la inmigración, utilizando ese elemento de población y de adelanto? Nuestro ilustrado colega no vacila en formular nuestro mismo concepto y clama que ante todo, el mejor estímulo es un buen gobierno. Esa declaración debiera ser inútil la discusión promovida, porque estando de acuerdo en ese principio fundamental, toda otra desinteligencia tiene que ser insubstancial y de forma. Esa es precisamente la opinión que hemos emitido en varios artículos, y en el mismo en que observamos al Nacional porque hemos creído siempre decididamente que ese es el punto de partida de todos los progresos. Un buen gobierno quiere decir el complemento del mejor sistema de población. Quiere decir todas aquellas medidas aconsejadas por los principios de la ciencia administrativa, que han de precipitar la solución de nuestros destinos y la inmensa prosperidad que el porvenir nos reserva. Un buen gobierno se preocupará y realizará las ideas propagadas en beneficio de la población industrial. Dará garantías a la propiedad, a la vida, a los derechos de los habitantes de la campaña. Dará impulso a las obras de caminos y ferrocarriles que supriman las distancias y conquisten el desierto. Promoverá y llevará a cabo la división de la tierra, adaptándola a las necesidades de la inmigración que llegue atraída por las ventajas positivas de su explotación. Repartirá la tierra gratis a condición de probarla. Facilitará al inmigrante los instrumentos agrícolas necesarios. Fundará escuelas de artes y oficios, en donde se suministren los conocimientos indispensables al desarrollo de esas ramas importantes de la actividad del hombre. Un buen gobierno echará el sólido cimiento del progreso y hará de la inmigración viciosa, de la inmigración perjudicial, un elemento útil de orden y de progreso, que acabaría por transformar la faz de la República, pues todo converge en el sentido del bien cuando la sociedad descansa en bases regulares y se siente animada del soplo bienhechor de las grandes ideas. Nosotros no pedimos, como ha creído el colega equivocadamente, que el inmigrante nos traiga capital. Eso sería una pretensión absurda, porque sabemos positivamente que la condición natural del inmigrante es la pobreza, como que viene precisamente a buscar los medios de labrar su fortuna. Plácenos que el Nacional esté de acuerdo también en que a veces la inmigración, en lugar de ser un elemento de progreso, es una causa de retroceso, cuya opinión, según entendemos, desvirtúa la observación que en otra parte nos hace al decir que no creen que la inmigración haya empeorado nuestra situación. Eso nos prueba que no hay diferencia radical y que estamos de acuerdo en el fondo de las ideas que discutimos. Contra esa corriente de inmigración aventurera, opóngase en hora buena medidas como las que indica el colega, si es que ha sido comprendida la necesidad actual y los inconvenientes de nuestro modo de ser. En la dilucidación de esas cuestiones sociales, nos hemos de encontrar animados de la misma aspiración hacia los grandes resultados de la paz y del progreso. ―6. Camino trasandino. Buenos Aires, diciembre de 1872. Debo a la deferencia del capitán Casiano Cabrera el itinerario del viaje de explotación hecho por la comisión encargada de buscar un paso por la cordillera de los Andes, que permite la construcción de una vía férrea a Chile. Se lo remito para su publicación, permitiéndome con este motivo llenar algunas páginas con las observaciones que me ha sugerido su lectura.
Desgraciadamente, son muy escasos e incompletos los conocimientos que poseemos sobre nuestra geografía interior. Cubren todavía aquellas regiones, las sombras que las envolvieron en los siglos pasados. Durante más de 300 años, las autoridades dependientes de la metrópoli dejaron en el más completo olvido y abandono, así la región andina, como las vastas comarcas patagónicas y los fértiles territorios del Gran Chaco. Nosotros heredamos esa apatía y ese descuido. Inmensos bosques de riquísimas maderas, ríos abundantes y caudalosos, montañas que encierran riquezas desconocidas, vastas y fértiles llanuras cubiertas de abundantes pastos permanecen inexplorados, y la marcha de nuestra civilización, de nuestra riqueza, de nuestra industria interior, nuestra conquista sobre el desierto, es lenta, pesada, insegura y costosa. Durante el largo periodo del coloniaje, apenas se hicieron viajes de exploración, dirigidos a fijar los puntos que debían servir para asegurar la navegación de las dilatadas costas del virreinato. Pero esto mismo se hacía de una manera tan imperfecta y negligente que ha transcurrido a veces más de un siglo entre uno y otro viaje. Recordamos ligeramente aquellas exploraciones. En 1605, el gobernador Hernandarias de Saavedra avanzó el primero sobre la costa patagónica, en un viaje de exploración, y desde 1618 hasta 1745 no hay noticia de ninguna otra expedición con ese objeto, ni existe dato alguno que sirva a ensanchar la esfera de los imperfectos conocimientos geográficos. Más de 40 años transcurrieron, enseguida, sin que haya nada que indique en estos pobladores el deseo muy natural de conocer el territorio que habitaban. Y recién desde 1780 para adelante, se hace sentir un ligero movimiento revelando que la vida no se había extinguido totalmente en el cuerpo social. Pero la inercia colonial pesaba como una capa de plomo sobre los esfuerzos de los hombres, que, más animosos o mejor intencionados, no podían contemplar, sin pena, semejante abandono. Fueron inútiles todos los esfuerzos, fueron estériles todos los sacrificios. En 1782, el piloto de la Real Armada, Basilio Villarino, exploró la costa patagónica y subió el río Negro hasta aproximarse a la Gran Cordillera. Y salvo 2 o 3 errores que han corregido los años posteriormente, los datos que él adquiriera entonces son exactos y pueden servir hoy mismo. Viedma exploró también la costa patagónica, examinando con un criterio elevado todas las ventajas de su población. Falkner lo hizo con anterioridad a estos, examinando no solo la topografía del terreno, así en las costas como en el interior, sino el idioma, uso, costumbres y carácter de sus moradores, entre los cuales vivió por espacio de 40 años. Cadil y Quiroga lo hicieron igualmente, extendiendo sus exploraciones hasta la costa magallánica, y fuera de una que otra expedición de menor importancia que las enumeradas. Aquí concluye la historia de esas exploraciones, cuya esterilidad conocemos. Hasta hoy nuestras poblaciones, en esa dilatada extensión, no han avanzado un solo paso desde hace más de un siglo. Y si esto pasa con respecto a una dilatada costa marítima, donde se halla la embocadura de ríos caudalosos como el Colorado y el Negro, ¿qué nos sucederá con respecto a la región andina, que es necesario explorar por tierra, con todos los gastos, dificultades y peligros que son consiguientes a empresas de esta naturaleza, hechas por territorios desconocidos, erizados de dificultades y ocupados por tribus bárbaras y belicosas? Las dificultades eran mayores y por consiguiente se hizo menos. La comunicación continuó manteniéndose entre Cuyo y Chile por Uspallata, y otros pasos peligrosos, incómodos, y donde los viajeros se hallaban constantemente amenazados del peligro de ser sepultados por la nieve. Recién a principios de este siglo, hubo un ciudadano chileno bastante arrojado que se decidiera a aventurarse entre esas inmensas serranías, en busca de un paso más cómodo y seguro entre Buenos Aires y Chile. José Santiago de Cerro y Zamudio, en 1803, fue el primero que exploró esas regiones con un éxito que colmó todas sus esperanzas. Conservamos un manuscrito de su viaje y el oficio con que dio cuenta al virrey del éxito de su exploración, documento que no hemos hallado publicado jamás,
pues Ángeles no trae en su colección sino un itinerario del viaje de Zamudio, que, por cierto, está muy distante de llenar las condiciones de claridad y puntual descripción que deben exigirse. Siguieron a Zamudio los exploradores Esteban Hernández, Dr. José Sourriere de Zuliac, que hizo una descripción geográfica del mismo camino, y Luis de la Cruz, que sin poseer los conocimientos científicos de Zuliac, no es por eso menos interesante de su relato, y menos fino y perspicaz su espíritu de observador. Las complicaciones de la política europea en aquella época habían despertado en el gabinete de Madrid el temor de ver interrumpida la comunicación marítima entre sus colonias y entorpecido su comercio interior, por lo cual se dedicaba a buscar por la gran cordillera de los Andes un paso que facilitara y asegurara esa comunicación entre Buenos Aires y Chile. Sobremonte, que era a la sazón el virrey y que había residido en Mendoza en calidad de gobernador, conocía también la importancia que este proyecto tendría para el comercio de ambos países. Pero esos esfuerzos y exploraciones vinieron en una época en que los sucesos exteriores y los interiores que se desenvolvieron enseguida no permitían al país dedicar su atención a esa parte tan importante para el desarrollo de su industria y la ventaja de su comercio. No se quiso cuando se pudo, y no se pudo cuando se quiso. Y para que se conozca hasta qué punto son fundados y justos los cargos, véase lo que Villarino decía al superintendente del Carmen en 1782. Si no vemos, si no andamos, si no descubrimos, siempre estaremos metidos en nuestra ignorancia. Y tal vez algún tiempo nos enseñarán los extranjeros nuestras propias tierras, y lo que nosotros debíamos saber, pues no puedo ver que un inglés como Faulkner nos esté enseñando y dándonos noticias individuales de los rincones de nuestra casa que nosotros ignoramos. He dejado correr la pluma, agrega, movido por el fervoroso celo al servicio del rey y de la nación, pues no quisiera que ningún extranjero, en ningún tiempo, tenga la gloria de enseñarnos lo que nosotros debemos saber, haciendo ver al mundo nuestra ignorancia y pereza cuando esto sucediese. Hace muy cerca de un siglo que Villarino increpaba así su incuria a la autoridad y sociedad colonial. Hoy las cosas permanecen exactamente en el mismo estado, por lo que, aunque nos cause rubor, debemos aceptar la parte que nos alcanza en tan amarga reconvención. Desde entonces el silencio se ha prolongado 100 años en los desiertos patagónicos y en la región andina. Dios sabe cuántos siglos va a durar todavía. En 1872, como en 1600 y como en 1700, las expediciones exploradoras se dirigían a nuestras vastas comarcas interiores, con la misma falta de datos topográficos, con las mismas dificultades, con los mismos inconvenientes y peligros con que luchaban los primeros tiempos del descubrimiento. Quizás algún día la nación tenga gobiernos que dediquen a esta parte esencial de todo progreso, los tesoros y las vidas que hoy sacrifican estérilmente en oprimir a los pueblos. Nuestros conocimientos topográficos sobre las dilatadas llanuras de la Patagonia, sobre los fértiles territorios andinos y sobre el Gran Chaco, lo repetimos, no han avanzado un solo paso en cerca de 2 siglos. Y lejos de generalizarse, los que se adquirieron a fines del siglo pasado y principios del presente, se han borrado totalmente de la memoria, permaneciendo arrinconados en los vetustos archivos donde se conservan ignorados, despreciados, perdidos entre el polvo que dejan caer los años, y olvidados como mamotretos de añejas aventuras. Santa Fe, San Luis, Córdoba y Mendoza no han avanzado en su frontera, ni en extensión, ni ganado en seguridad en el espacio de muchísimos años. No hace mucho que algunos indios invasores comieron en una fonda en el río Cuarto, y ayer nomás llegaban hasta el Saladillo, a 6 leguas de la ciudad del Rosario, que es la segunda en importancia, comercio y población de la República. A San Luis lo han despoblado casi completamente. Sobre los fortines que el siglo pasado constituían la línea de frontera, pasan aún los indios como avalancha, para llevar el incendio, la desolación y la muerte de los moradores de la campaña. A 12-15 leguas del Rosario existen pampas desiertas, dilatadas llanuras, donde la propiedad rural está amenazada constantemente de ser arrebatada por los salvajes.
Buenos Aires es sin duda la única provincia que en este tiempo ha extendido su frontera garantida en una extensión de 100 leguas al sur y 30 o 40 al oeste, y el territorio que avanza esa extensión es el único conquistado en cerca de un siglo al gran trapecio desierto formado por el Río Negro y Neuquén, o el Diamante, el Océano y Río de la Plata, y las fronteras militares de las provincias citadas. Vasto territorio que según cálculos aproximados encierra una extensión de territorio no menor de 50.000 leguas cuadradas. Calcúlese cuánto importaría para nuestra industria, comercio y riqueza la posesión de ese dilatado espacio. Pidamos a los pueblos gobiernos justos y progresistas y congresos liberales, y dejará de ahogarnos el desierto, que por todas partes nos circunda, como barrera impenetrable a la civilización y al comercio. No hace mucho que se ha negado por el Congreso al señor Crosats y al señor Fillon algunas leguas de territorios desiertos en Patagones, donde prometían formar colonias agrícolas. Esta es la continuación del sistema colonial, mezquinar aquello que, poseyéndolo, no se puede utilizar. Volvamos ahora a ocuparnos del viaje de la comisión exploradora que motiva este artículo. Examinando el itinerario que nos ha facilitado el capitán Cabrera y comparándolo con los que tenemos de los viajeros del siglo pasado y principios de este, hallamos que la comisión científica encargada de esta operación ha recorrido los mismos parajes que recorrieron Zamudio, Hernández, Cruz y de Zuilac. El mismo, o aproximadamente el mismo derrotero que llevó a Migurenatén en la expedición militar que ejecutó de orden del virrey en 1770, y probablemente son los mismos por donde se han cruzado otros viajeros que se dedicaron a explorar la cordillera al sur de Mendoza. Muchos deben ser, en efecto, pues la comisión de censura del viaje de Cruz, nombrada por el consulado en 1808 para esta operación, dice en su informe: 7 diarios tenemos de otras tantas expediciones hechas al sur de Mendoza, desde el año de 1780 acá, de los cuales algunos años avanzan a más de 300 leguas. Es probable que esos diarios se hayan perdido, o existan por ahí, arrinconados en algunos viejos estantes, pero a nuestro conocimiento no han llegado sino los de los viajeros a que hacemos referencia. Mas ellos bastan para hacernos conocer de una manera fuera de toda duda que por esa parte, la cordillera ofrece fácil paso y comunicación cómoda, pronta y segura entre las dos repúblicas. A pesar de la dificultad de conservar nombres que no están fijados en ninguna carta geográfica y que solo mantiene la tradición, los viajeros indicados consignan en sus memorias los mismos que traen el itinerario del capitán Cabrera. El Valle de las Cargas, Las Cuevas, Valle Hermoso, el Montañés, Valle de las Ánimas, el Yeso, Chacáis, Río Chico, el Portezuelo, Pozos Cavados y muchos otros nombres, los hallamos también señalados por los itinerarios de aquellos exploradores. Ángelis, en su proemio al viaje de Zamudio, pretendiendo indicar los motivos que impulsaron a aquel descubridor, dice que concibió el proyecto de su viaje de exploración, buscando un paso por la cordillera, con motivo de un viaje realizado por un indio en 1799, que en 16 días vino con comunicaciones para el virrey de Buenos Aires y regresó con la respuesta. Ignoramos el fundamento que puede tener esto, pues en los manuscritos que poseemos de este descubridor, hallamos que lo guiaron razones muy distintas y más elevadas en su atrevida expedición. En su memorial dirigido al virrey de Buenos Aires, en 6 de junio de 1803, dice: después de hacer una sucinta reseña de su vida y servicios anteriores, que posee vastos conocimientos de todo el reino, no menos que de la empresa que se proponía, y había realizado, de descubrir el camino carril que en la antigüedad se transitaba desde esta a la capital de Chile, Penco y demás ciudades de aquel reino. Como se ve, el mismo Zamudio, que fue descubridor, no buscaba un camino nuevo, como bombásticamente designa al suyo. Después que él, el maestro de matemáticas de Zuilac, sino que se proponía restaurar el camino carril que en la antigüedad se transitaba entre Buenos Aires y el Reino de Chile. Cuánto trabajo estéril, cuánto retroceso culpable. Pero es fuera de duda que por esa parte la gran cadena de montañas que forma la cordillera de los Andes
franquea el paso a Chile por valles y llanuras, abundantes en aguas y fertilísimos pastos. Zamudio la cruza ponderando la hermosura y fertilidad de los valles que atraviesa. El lector lo sigue arrastrado por la sencillez y naturalidad de sus descripciones hasta que la cordillera desaparece totalmente. Sigamos la lectura de los manuscritos de este explorador y encontremos una representación elevada al ilustre Cabildo de Buenos Aires en 7 de junio de 1803, y de la cual copiamos las siguientes palabras. Dice: tengo elevada una representación a esta superioridad sobre el descubrimiento del camino de ruedas transitado en la antigüedad de esta capital a la de Chile, y todo su reino, y que en el día es practicable por tránsito fácil y delicioso a causa que la misma naturaleza ha dividido y cortado por este, rumbo al cordón de cordilleras, que por lo demás, el público tráfico de este comercio tiene notoriamente impedido y cerrado, ofreciéndonos para una y otra banda de dichas cordilleras o montañas, valles hermosísimos de mucha extensión y abundancia de pastos, maderas de distintas especies y aún en partes de árboles frutales, como así se acredita por medio del derrotero con que acompañé dicha representación. Nada puede ser más claro y terminante que estas palabras, nada más concluyente y cierto. La naturaleza ha dividido y cortado por este rumbo el cordón de cordilleras. Ese camino era frecuentado en la antigüedad. Olvidado, perdido totalmente, fue descubierto de nuevo hace 70 años. Desde entonces, ha vuelto a perderse hasta su recuerdo, y no es menos explícita y clara la manera como, a ese mismo respecto, se explica de Zuilac. Designado por el virrey para hacer ese viaje de exploraciones, a consecuencia de los datos suministrados por Zamudio y Hernández, realizó su primera jornada partiendo desde Buenos Aires, en dirección a Chile, y en 16 de mayo de 1805, en su oficio el virrey, dirigido desde Talca, acompañándole el diario y sus expresiones, se expresa así: en esa primera jornada, aunque buena, se halla un tropiezo de una ladera algo escabrosa, la cual se puede componer con mucha facilidad, pues es de tierra, y una piedrecita que puede servir para empedrar el camino. Porque no hay río, precipicios, bajadas ni salidas peligrosas, que pueden impedir el carruaje. Su regreso, después de haber realizado otros estudios no menos importantes para el Reino de Chile, cruzó la cordillera por parajes aún más cómodos que en su primera jornada, y después de haber marchado desde Talca hasta el Portezuelo, consignó en su diario estas palabras: debo asegurar que desde la ciudad de San Agustín de Talca hasta ese Portezuelo, el camino abunda en leña, pastos y aguadas, que no tiene tropiezo alguno, y que no solamente es para carruajes, componiendo tal cual trecho, sino que lo pueden transitar hasta las señoras y a pie, no siendo otra cosa que un vergel de la misma naturaleza de este reino, nunca bastante alabado. ¿Qué duda puede quedar en vista de todo esto? De la facilidad de comunicación cómoda y segura entre las dos repúblicas. En otras causas muy distintas de los obstáculos que oponen las cordilleras, debemos buscar la razón por la cual, después de medio siglo de aquellos descubrimientos, conservamos estrechado nuestro comercio dentro del mismo círculo que lo ceñía y dificultaba entonces, y continúa arrastrándose penosamente entre las nieves de los Andes. Los exploradores nombrados pertenecían a la misma época, realizaban sus viajes casi en los mismos tiempos, mantenían relaciones amistosas entre sí, y se comunicaban recíprocamente en sus conocimientos. Así se deduce de algunas palabras en el viaje de Cruz, y así lo dice Zuilac en su itinerario, en el que no solo menciona datos que le suministró Zamudio, y consigna alguno de este, sino que en su oficio al virrey, dándole cuenta de su exploración, dice: llegué al portezuelo de Sosa a la 1 de la tarde, y como don Esteban Hernández me quisiese acompañar, me vi obligado a esperarlo con toda la tropa, e ignoro los motivos que tuvo José Santiago de Cerro y Zamudio para haberse quedado en la ciudad de Talca, pues hacía 2 días que había llegado de la ciudad de la Concepción de Penco. ¿Cuánto ha debido facilitar la exploración de sus difíciles parajes, la unión, armonía y esfuerzo conjunto de sus principales descubridores? De Zuilac, que en su jornada primera halló el camino bueno hasta para señoras y a pie,
por lo cual fue designada después esta ruta con el galante nombre de Camino de las Damas, termina la declaración jurada de su segundo viaje con estas notables palabras, con lo que concluyo la segunda jornada del nuevo descubrimiento, del camino de Sobremonte, el cual con toda verdad debo decir, que desde la ciudad de San Agustín de Talca en el Río de Chile hasta la fortaleza de San Rafael de Cuyo, no he hallado ni encontrado un cerrito de la magnitud de un grano de maíz, que pueda impedir el carraje y cargas. Esta importante declaración está firmada en San Rafael en 31 de enero de 1806. Esto coincide también exactamente con lo que dice Zamudio en el manuscrito a que nos referimos, y cuyas palabras hemos transcrito. El itinerario del viaje realizado por Luis de la Cruz arroja el mismo resultado, y he aquí las palabras con que Hernández concluyó su nota al virrey, en 6 de mayo de 1806, dando cuenta del suyo, que no habría el más mínimo impedimento ni obstáculo que embarazara la ejecución y facilitación de la apertura del camino. Vemos, pues, por estos antecedentes, cuya importancia ha de aumentar seguramente al tiempo, que la vía de comunicación abierta por la naturaleza entre las cordilleras existe cómoda, fácil y segura, de la República Argentina a la de Chile. Falta que la ciencia y el progreso utilicen en favor del comercio, del progreso y de la unión de ambos países lo que la naturaleza ha hecho. Los que sueñan con la necesidad de un inmenso túnel que perfore los Andes para extender la vía férrea, ignoran que atrevidos exploradores han descubierto vías fáciles, llanas y seguras, que la inercia colonial primero, las perturbaciones y la anarquía después, han dejado olvidadas y entregadas a los indios. Trácese para la República la línea de frontera que la naturaleza le demarca. Conquístese de esa manera el desierto. Derrámese en él la actividad de la industria, la riqueza, la vida del comercio y la civilización, que el gran problema del pasaje de la cordillera está resuelto desde 1802. Vamos a terminar este artículo con varias observaciones de distinta naturaleza, que haremos al correr de la pluma. Una de ellas comprueba más, si es posible, la certidumbre de que los trabajos de exploración de 1872 se han dirigido por los mismos parajes hacia donde se dirigieron los del principio del siglo. Dice nuestro amigo Cabrera, en las noticias que trae su itinerario, que han hallado mucha brea. Bien, en la memoria del viaje de Zamudio, encontramos este párrafo. También descubrí al pie de un cerro bastante elevado 2 copiosos arroyos de brea, que los españoles llevan a vender a Penco, para brear las tinajas en que guardan el vino. Si no coincidirá tan perfectamente el dicho de 2 exploradores que hacen sus observaciones con un intermedio de 70 años y que aseguran ambos haberlo visto, pondríamos en duda la verdad de esta noticia. De hallarse corriendo un arroyo de esa resina de que la marinería siempre, y la medicina últimamente, han sacado tanto provecho, y que entendemos que es únicamente estriada por incisión del pino albar. Pero para nosotros está fuera de duda la verdad del dicho, que hemos oído también de boca del mismo capitán Cabrera. Otra de las observaciones es la que hace el capitán Cabrera en su itinerario respecto al río Colorado, llamando primero Río Grande y recibiendo después las aguas de los ríos Tordillo o Portillo, Barrancas y Tunuyán. Dirige su curso a las Pampas de Buenos Aires, donde toma el nombre de Río Colorado. No sabemos que se haya fijado hasta hoy, con precisión, el origen de este río, como el de casi todos los que riegan nuestras fértiles llanuras, por lo cual no carecen de importancia las observaciones hechas, que contestes con las de otros exploradores, y en especialidad con la de Thomas Falkner, en su descripción de la Patagonia, y de las partes adyacentes en que dice respecto al origen del Colorado. Esa gran arteria, destinada por naturaleza a conducir la vida, el movimiento del comercio y las civilizaciones hasta el centro de nuestros territorios. Este río, dice, uno de los mejores del país, nace de un gran número de corrientes que vienen del occidente de la cordillera. Recibe las aguas del gran río de Tunuyán y otro llamado el Portillo, que se le juntan. El vapor, agente poderoso de la prosperidad de los pueblos,
está llamado a resolver el problema de nuestro engrandecimiento futuro, e irá alguna vez a interrumpir el silencio secular de aquellas inmensas soledades y a descubrir sus innatas riquezas. Terminaremos haciendo mención de una circunstancia que quizá no deja de presentar algo de original y curioso. En el itinerario que publicamos, hallamos un paraje designado con el significativo nombre de Marinos Colgados. ¿Es este nombre inventado por el capricho? ¿Qué marinos colgados ha habido alguna vez en aquellas apartadas regiones, en el centro de aquellas moles de piedra, perpetuamente cubiertas de nieve? Debe presumirse que este nombre haya sido dado con alguna propiedad. ¿Será posible buscarle el origen? ¿Está allí conmemorando acaso una de aquellas tragedias terribles de que tantas veces han sido teatro las vastas soledades de la América, sus selvas sombrías, sus inmensos desiertos, sus ríos, sus montañas? No es posible rasgar el misterio en que se esconde el secreto, pero esto nos recuerda un antecedente curioso. Luis de la Cruz, en su viaje en 1806 desde Chile a Buenos Aires, cruzando por los mismos parajes que hoy se han explorado de nuevo, refiere lo siguiente que le fue contado por un indio: que una navío de ingleses naufragó dentro de la boca de Linacbeubú, a distancia considerable del mar, que no lo vieron entre los indios, y que andando a las riberas del río algunos, por las huellas dieron con la gente, que era bastante numerosa, y estaban albergados en las barrancas del río, que traían gallinas, cerdos, ovejas y otros animales desconocidos de ellos, que allí quedaron algún tiempo, y que cuando menos pensaron, desaparecieron. En 1807 la comisión censora nombrada por el consulado para hacer juicio sobre este viaje se burló de la declaración de Cruz, pero no obstante, quizá no es aventurado suponer que entre la relación de aquel indio y el nombre del paraje que ha llamado nuestra atención, existe una relación íntima que deja presumir el desgraciado fin de los infelices náufragos, perdidos entre aquellas soledades sin término, rodeados por todas partes de peligros y víctimas al fin de la barbarie de sus moradores. Nos hemos extendido más de lo que nos proponíamos. Creemos dejar demostrado no solamente la verdad de que las exploraciones de 1872, como las de 1802, 5 y 6, se han dirigido a los mismos puntos, sino que por aquella parte de la cordillera ofrece pasaje cómodo, fácil y seguro hasta Chile. Deseamos ver al frente de los destinos de la República hombres patriotas, liberales y progresistas, que imprimiendo a la marcha del país un derrotero nuevo, lo aparten de la senda trillada por los gobiernos obcecados, vengativos, inertes para el bien, ocupados solo de satisfacer ambiciones ilegítimas, y que lo mantienen como el Prometeo de la fábula, amarrado a la roca de sus viejas desgracias. Cuando los pueblos se hayan conquistado con su esfuerzo ese beneficio, podrán arrojarse con fe a la ardua tarea de resolver los grandes problemas que han de decidir su destino y asegurarle un puesto entre las naciones más prósperas, más ricas, más felices y más libres de la tierra.